Bien, amigas, amigos, son las 8:57 de la mañana. Vamos de inmediato a hacer una conexión con nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América. Ella se encuentra nada más y nada menos que en Barbados, donde se daría inicio a estas reuniones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó, de representaciones de ambos bandos. A esta hora, por supuesto, muy poco lo que se puede saber, pero ahí está Celia Mendoza, que nos va a dar detalles de lo poco que ha podido ver. ¿Cómo está, Celia? Buenos días. Muy buenos días, así es. Realmente hemos escuchado por parte de las autoridades locales, quienes se han pronunciado en los medios de comunicación, asegurando que apoyan completamente esta nueva ronda de los diálogos entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó. Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter y por medio de varias declaraciones públicas, ha asegurado que la primera jornada duró 5 horas. Esto no ha sido corroborado por el gobierno de Juan Guaidó ni tampoco por el gobierno de Noruega, que son los que están implementando este mecanismo de diálogo, y al mismo tiempo no se han dado muchos detalles más allá de los 6 puntos de la agenda, algo que se había establecido en el comunicado de prensa que fue emitido tras la negociación en Oslo hace ya algunos meses, y donde ellos hablaban acerca de los temas fundamentales que se esperan manejen esta agenda durante estos días. Ahora, Celia, ¿tú has podido ver algunos de los representantes de ambos bandos? ¿Has podido verlos cara a cara? Hasta el momento no los hemos visto y este es el proceso que estamos tratando de hacer. Me dicen que estarían aquí en el Hotel Hilton reuniéndose. El gobierno de Noruega es muy audaz a la hora de tratar de evitar que haya filtración de la información, y eso lo han venido haciendo. De hecho, los comunicados de prensa que ellos emiten anunciando las negociaciones es algo fuera de lo común, es algo que se ha hecho debido a la petición del gobierno interino de Juan Guaidó para que se anuncien. Usualmente ellos nunca anuncian cuándo van a tener negociaciones, y me comentaban algunos de los miembros de las comitivas que han trabajado que inclusive en el pasado, por ejemplo, las negociaciones del Talibán le llamaban Hansen en los documentos que estaban manejando para evitar que alguien pudiera ver el nombre de quienes se estaban reuniendo o cuáles eran los detalles, y es por ello que estamos tratando de identificar si hay algún tipo de conferencia o reunión con algún nombre particular que podría ser la que se está llevando a cabo. Pero lo que sí está claro es que ya están aquí, lo ha confirmado por lo menos el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que llegaron la mañana de ayer y que se están reuniendo. Así es, efectivamente, ellos han corroborado la información. El gobierno de Guaidó no ha corroborado como tal la noticia, pero en teoría pues sí estarían allí, según lo que hemos recibido también nosotros de nuestro lado, ¿no? Ahora, Celia, tú hablabas de 6 puntos. ¿Los tienes a mano? ¿Puedes darnos información exactamente de cuáles serían esos 6 puntos que se... en la mañana, y por esta razón pues se nos ha caído el contacto. Discúlpenos esta pequeña interrupción con nuestra colega Celia Mendoza. Gracias por haberlo tomado a tiempo, Freddy. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Celia, y nuevamente les pido disculpas por este corte aquí que tuvimos con nuestra colega Celia Mendoza, que se encuentra, repito, en Barbados, y nos estaba dando detalles de lo que es este encuentro, que efectivamente todavía pues no se ha podido como tal corroborar. Pero ya vamos a retomar el contacto con Celia. Vamos a ver si podemos pues conectarnos. Tecnológicamente es factible, pero que podamos escuchar cuáles eran esos 6 puntos que le pedía exactamente de lo que ella, pues la conexión que ella tiene. Celia, retomamos. Vamos a ver si podemos decir, discúlpame, fue error mío. Cuéntame, ¿cuáles serían esos 6 puntos que estarían en la mesa de negociación? Se habla acerca de las medidas económicas y fue es algo error que lo ha puesto aquí. Cuéntame, ¿cuáles serían esos 6 puntos que estarían en la mesa de negociación? Se habla acerca de las medidas económicas y esto es algo que lo ha puesto allí el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para tratar de llegar a un acuerdo para buscar que se eliminen las sanciones que Estados Unidos ha puesto. Pero esto también es de importancia para la oposición, porque recordemos que algo que se ha manejado, inclusive desde el Grupo de Lima,
es cómo se sale de la crisis económica que vive Venezuela después de la salida o el cese de la usurpación, el proceso de un cambio de gobierno, cómo Venezuela recupera su estructura económica en medio de estas crisis que tiene y que obviamente quedará así salga Nicolás Maduro. Y después el otro tema fundamental son las elecciones, el proceso de cómo se llegaría a unas presidenciales y cuándo, cómo, si se establece una estructura nueva en el Consejo, de ahí la importancia de la señor Vicente Díaz durante las conversaciones anteriores en Oslo, pero también de Jorge Rodríguez, ambos quienes fueron parte del gobierno. La otra cosa fundamental, y esto es claro, es cómo el tema de los presos, algo que se había mencionado, que reiteró el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno Guaidó, cómo se maneja este tema, y lo vimos durante, como mencionabas en tu segmento anterior, el tema de la jueza Fiuni y cómo inclusive esto ha permeado en los reportes de Michelle Bachelet, hablar acerca de los presos políticos. El tema también de la situación de la crisis humanitaria, que esto es algo que el gobierno interino de Juan Guaidó ha presionado para que se trabaje, es otra parte de los temas que ellos están manejando y obviamente la posibilidad de un gobierno de transición. Todo esto obviamente va al mismo punto que es cómo Venezuela se recupera y hace una transición que beneficia al pueblo venezolano. Ahora, los puntos fundamentales en este momento para el gobierno interino de Juan Guaidó es la salida de Nicolás Maduro y un proceso que lleve a unas elecciones, se habla de algo de 9 meses para que esto se pueda dar, y unas elecciones en donde él no estuviera en la boleta electoral. Desde Oslo ya habíamos escuchado que el tema de la oposición y el oficialismo era si Nicolás Maduro iba o no iba en esta boleta electoral. Obviamente la oposición se niega a que él haga parte de esta estructura nueva para el oficialismo, por lo menos en Oslo, hasta donde no iba a estaciones que se podía estructurar, que fuera completamente verificable, transparente, tendría que estar a él. Pero es una cosa de principio, porque de acuerdo a la oposición, se necesita la salida de Nicolás Maduro para abrir parte a un nuevo proceso, para poder garantizar que existe confianza. Y tenemos entendido que por lo menos hasta Noruega, por medio de sus mediadores que no han dejado de trabajar, inclusive han viajado a Caracas repetidamente para reunirse con las dos partes. Esto, en cuanto se supo que esto se iba a avanzar en estas negociaciones y después de que Juan Guaidó retirara la asistencia en la última reunión que se iba a dar, la tercera ronda que fue cancelada debido a la muerte del capitán Arévalo, en todo esto nos da la realidad de ver que se sigue avanzando, hay tensiones. Nicolás Maduro, por lo menos hasta donde lo hemos escuchado, dice que está dispuesto a comprometerse, que hay que ceder, y esto tendría algo de indicio de que Noruega ha logrado avanzar en este terreno, por lo menos a lograr de que haya unas elecciones. Ahora, de ahí a que él decida que no participa en las elecciones, hay muchísimo para abarcar y eso es lo que tendrían que decidir aquí, de dos posibles candidatos del oficialismo, pero todo esto, como dicen los mismos noruegos, no hay acuerdo hasta que todo esté acordado y eso es parte de lo que está estableciendo. Ahora, la perspectiva de establecer una mesa de negociaciones cada vez es más palpable, en especial trayendo las negociaciones de Oslo a Barbados. Se habla de la posibilidad de que inclusive haya otra ronda en Martinica. Panamá ha ofrecido su país como una opción. Todo esto obviamente nos ve en un terreno en el que la región ya empieza a asumir la responsabilidad de estos diálogos y una mesa permanente ya no se ve como algo lejano, sino algo más posible y por la cercanía, acceso que tendrían las partes a estos lugares. ¿Crees que en todo caso estas conversaciones se están dando en la misma mesa? No sé, te lo pregunto. Sé que no has tenido más información porque yo sé que no la has tenido, pero digamos, basándonos en lo que pasó en Noruega, que se hablaba de que la reunión había sido por separado, uno por un lado con el gobierno interino y por otro lado con el régimen de Maduro. ¿Crees que puede ser igual en estos momentos o pueden sí sentarse a hablar en la misma mesa? Ya te pregunto como tu punto de vista, pues digamos ya como observadora. Sergio, de hecho, en las reuniones de Oslo, en la segunda reunión, nos confirmaron en su momento que se habían visto cara a cara y que las reuniones se habían dado en la misma mesa de conversaciones y esto era parte fundamental de lo que se quería avanzar durante esa segunda reunión. Se hizo de péndulo
en la que había división de las partes y un movimiento entre los negociadores de un lado al otro. Sin embargo, la segunda reunión en Oslo se hizo cara a cara en las montañas, en las afueras de Oslo durante esa segunda reunión, y esta obviamente ahora se estaría llevando a cabo cara a cara. Y esto es parte fundamental para los noruegos para poder seguir avanzando con el proceso. De hecho, había una estrategia en caso de que se retiraran las partes para esta negociación, en el que se había encomendado a los negociadores noruegos de si no se llegaba a Barbados. Si en algún momento se retiraba el aval para que viajaran las comitivas, que de inmediato se dirigieran a Caracas y empezaran a trabajar separados para seguir adelante con los diálogos, que como te decía es algo que han venido haciendo durante ya varias semanas. Una última consulta, Celia. ¿Crees que vaya a haber algún tipo de pronunciamiento a la prensa en las próximas horas? ¿Hay información por lo menos de eso? Hasta el momento no hay información, pero lo que hemos visto, y esto ha sido presionado, como te mencionaba, por Juan Guaidó, a una transparencia oficial. Es decir, no hay información hasta que hay una información oficial, y en este caso en particular sería del gobierno de Noruega, como lo vimos al inicio, un comunicado del gobierno de Noruega, seguido por comunicados oficiales de las partes, lo que podría ser el final de esta semana. Ahora, si hay algo extraordinario, que es lo que podemos ver, de acuerdo a lo que hemos leído entre líneas por las declaraciones de Nicolás Maduro, que ha presionado por una mesa permanente de diálogo, la introducción de este gurú, quien estuvo también relacionado y que hasta donde se sabe convenció a Timochenko para que empezaran los diálogos entre las FARC y Colombia, podríamos ver que están buscando una mesa permanente donde otros actores internacionales podrían estar entrando a jugar partes fundamentales, y esto también estaría de acuerdo con toda esta iniciativa del señor Iglesias del Grupo de Contacto en Caracas, que está hoy de visita, pero además con la reunión que se llevó a cabo en Estocolmo, donde estuvieron Naciones Unidas, Rusia, China, Turquía, y obviamente la última reunión que hizo el de Nicolás Maduro en su comitiva, que viajó a Washington para reunirse con Elliot Abrams, y todas estas iniciativas buscan respaldar este diálogo y en ese caso una mesa de negociaciones. Ahora, si esto se llegara a dar o no es algo que obviamente las partes tendrían que decidir, pero si es así, esperamos que se dé en las próximas horas o en los próximos días aquí en Barbados. Celia, creo que le vamos a fastidiar en los próximos días, un poquito, porque de verdad que no solamente por el trabajo tan bueno que estás haciendo, sino que estás al tanto de todo lo que está ocurriendo, y bueno, como aliada, pues que eres, digamos, la voz de América de BPI, bueno, esperamos tener ese contacto, por lo menos información, de pronto esos reportes tan importantes que haces, lo tendremos presente. Un fuerte abrazo, Celia, gracias por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy, ¿sí? Muchísimas gracias, Sergio. Un placer a ti y a tu audiencia. Vale. Amigas, amigos, no sé, Freddy, si nos vamos al corte o podemos ir despidiéndonos ya una vez. Vamos al corte y ya venimos con más. Gracias, Eli. Por cierto que...